Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa la diputada Cintia Jotón diciendo que le ofrecieron un montón. Otra legisladora denuncia cometas, pero no ofrece evidencia concreta. Nelson la aprieta una de ellas y exige que muestre todas las pruebas. Lilita Carrió volvió del reposo y se dedica a lo insidioso. El PRO es un partido que está partido y sin jugarlo ya lo tienen perdido. Pasa nuestro amigo Federico Pinedo señalando a varios con todos sus dedos. Semana importante, Macri se casa. Al lado de eso nada tiene importancia, ni el Club de París, ni el vaivén de la bolsa, ni siquiera el partido entre River y Boca. Hubo un golpe, aunque no de Estado, y un diputado terminó cacheteado. Pasa hecha pedazo la mesa de enlace. Es un mueble viejo que fue al desguace. Pasa la gente que se da cuenta que hay que bancar a esta presidenta. Mientras estoy en la puerta de un bar viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Desguace. Muy bien. Esta semana nada importante en ese caso Macri, ¿qué más se puede decir? No, importante ha sido el miércoles, ha sido el día que a los peronistas nos llena de orgullo, que es el Día de la Militancia, que se recuerda el regreso de General Perón a la Argentina después de 18 años de exilio, que fue allá en noviembre del 72, cuando Lanusse gobernaba el país. Usted era chiquito, usted Cosia no tanto. No, yo ya era grande. Y ese día, mire, hoy tenemos dos militantes, dos de esos que uno se enorgullece de decir que son militantes. Gabriel Mariotto primero y después viene el Chino Navarro. Pero somos vecinos del barrio, aparte. Encima de Loma de Zamora. A ver, ¿alguien se acuerda que se cantaba aquel día? Un cantito. Fusiles y machetes por otro 17. No, eso era para el 17 de octubre. Se cantaba, sí. Era que Lanusse, idiota, Perón va a volver cuando le canten las pelotas. Sí, pero ese día decía que llueva, Lanusse está en la cueva, los peronistas cantan, el pueblo se levanta, que sí, que no, hoy vuelve Juan Perón. Y después había otra que era: que viene, chiquita, que viene, ya no lo dudes, y viene hecho un demonio y nadie lo para esta vez. Esos eran esos años Son de lindos militancia. cantos de muy ingenuos, ¿no? Hay algunas peleas que se revén de Loche y... De Nicolino Loche. Entonces, por ejemplo, está previo 72, ¿no? Previo 17 de noviembre. Dale Nico, e inmediatamente la popular, Perón. ¿Ah, sí? ¿No? Cantos muy ingenuos, lo dice el tío, lo dice Perón, hacete de tal equipo que sale campeón, ¿no? Bueno, en la época del gran estudiante de La Plata, de aquellos 67, 68, el longaniato en pleno poder, los muchachos tenían una canción que era: si ve una bruja montada en una escoba, dice es Verón, y los muchachos decían, ese es Perón, que estaba de moda. Los cantitos eran ingenuos, pero el país ya, a partir de ese mismo año de agosto, de lo que pasó en la base Almirante Sara, había perdido la ingenuidad que tuvo eso antes. Es 72, claro. 72, 22 de agosto del 22 de agosto. Entonces, digamos que eso creo que marcó el final de nuestra década, de los sesentistas, y terminó con el país ingenuo, de la no violencia, con un muerto cada tanto, pero nada digo, grave, la ingenuidad del canto no le quita profundidad. No lo estoy criticando, Pero digo, son cantos me ingenuos. hizo recordar, ¿no?, el quiebre ese de la historia brutal que tuvimos en ese año. Llevarle a las canchas el reclamo por el retorno del general también ha sido una tarea muy importante de resistencia. Sí, claro. Y bueno, yo los que quieren acompañar esta semana que estamos hablando, la verdad, Cosia, lo tengo que felicitar. Fui a ver su película en el ND Ateneo y le voy a contar lo que decía la gente antes de entrar. Venimos porque somos amigos de Cosia o venimos porque somos amigos de Víctor Santamaría, de Caras y Caretas, ¿viste? Pero después de Fabio, es difícil hacer. Este es un atrevido. Y después que terminó la película, debo decir que los muchachos decían, después de Fabio no pensábamos emocionarnos como nos hemos emocionado con
Entre la otras película de cosas Jorge porque Cruz. no me propuse competir con Fabio. No, bueno, Porque pero te metiste con... la encaré por otro lado, la encaré por un lado distinto, diría, el concepto de apuntes apunta a eso, y también a lo conceptual, o sea, tener un material. Yo soy un militante, porque muchos funcionarios sabemos que somos militantes, y me puse a pensar en qué le vendría bien a todos esos chicos que han descubierto el peronismo de la mano del kirchnerismo y que saben la letra de la marcha, pero no saben bien qué es el peronismo. Del mismo modo que muchos jóvenes en los 70 tampoco sabían, porque Perón vuelve en el 72, 17 años después de que se fue. Y creo que la cosa se precipitó tanto que muchos se sumaron sin tener la solidez conceptual que requiere un compromiso político más perdurable. Sí, hasta el mismo Perón, ¿no? Los que vinieron después fueron peores, entonces nosotros hemos emergido, pero hay una recuperación. O sea, Kirchner da cuenta que Perón tenía razón, que aquí hay una expresión del movimiento popular que va emergiendo, que va construyendo la liberación. Y que tanto tiempo después de aquel 17 de octubre, tanto tiempo después de aquel 17 de noviembre, hay un gobierno que lleva adelante esas acciones. La efervescencia militante de aquellos tiempos, nunca pensamos después de que vino la noche larga del proceso, la pequeña primavera democrática, aquella excepción del día del punto final y la obediencia de vida, ¿no? ¿Qué ha pasado para que esta efervescencia militante hoy esté de vuelta, ¿no? Ese olvidar el individualismo y el pensar en el yo colectivo, ¿no? ¿Qué es lo que sentís? Porque hoy vemos esa juventud efervescente nuevamente, y sobre todo después de este 2001, hace muy poco, 9 años, que decía que se vayan todos, ¿no? Y hoy, ¿qué? Bueno, que habría que ver el origen mismo del movimiento popular y del 17 de octubre como un hecho cultural. Creo que el peronismo es un hecho cultural, después es un hecho político. Mientras habla Gabriel Mariotto, seguí, estamos viendo las imágenes del 17 de noviembre cuando se cruzaban el río Matanzanado. Dale. Creo que el peronismo es un hecho cultural, entonces de una Babel que fue Buenos Aires en la década del 20, en el 30, surge una expresión cultural, y de esa expresión cultural surge un hecho político, y un hecho político colectivo, y que emerge de tal forma que después tuvo que haber un odio tan grande en el 55, y después en el 56, y después durante toda la década del 60, y por supuesto agigantado con la dictadura feroz del 76, pero que no pueden borrar esa posibilidad de expresión. Entonces, cuando llega Néstor, después de la crisis terrible del 2001, aparece otro emergente, que es precisamente este espacio político del Proyecto Nacional, que se va refundando contra todos los poderes y que en la medida que construye justicia social va enamorando, y va enamorando a los pibes sobre todo. Por eso de esta etapa política hay peronismo y Proyecto Nacional para toda la vida de nuestra patria. Me pregunto si, hablando de lo que dice Eduardo, que termina el individualismo y como que vuelve el yo colectivo, si esta sucesión de cambios inéditos en nuestra historia que se han dado desde el 2003 a hoy, no le han devuelto a la juventud la idea de la utopía que estaba enterrada después del final de la historia de Fukuyama, después del liberalismo, y con la utopía significa la esperanza. Entonces yo creo que hoy la juventud está de vuelta esperanzada, en un futuro, hay un futuro. Ya no hay más esta cosa de, bueno, pero vamos al Paco y a la cosa. Bueno, creo que lo que pasó fueron los cambios evidentes, a mí me interesa, ¿no? Por primera vez. Reflexionar un poco con Gabriel un tema, porque hay un reverdecer de la militancia, de los jóvenes comprometidos con la política, pero esto ya ocurrió, debemos tomar lecciones de la historia, y me interesa, Gabriel, porque vos has sido rector de una universidad, y me parece que para que consolidar este cambio, me parece que hay que pensar un poco en la universidad, en la militancia universitaria y en la formación política. Es decir, que no alcanza con saber la marchita, con que... Yo se lo digo siempre a los jóvenes, ¿no? Muchachos, hay que leer, hay que ver documentales, hay que informarse, hay que entender que esto es solo una etapa de una lucha más larga,
y trabajar en la universidad, algo que el peronismo lamentablemente no hizo siempre. Bueno, porque el origen propio del movimiento obrero y demás le costaba en ese 45 llegar a la universidad, pero los hijos de los trabajadores llegaron después a la universidad por la década del 70. Y las universidades nacionales hoy, y a partir del gobierno de Néstor, han recuperado mucha mística y mucha devoción en una competencia absolutamente honesta por la formación, por las lecturas. Yo creo que están agotados los libros de Scalabrini, de Caureche, de Hernández Arregui, por ejemplo. ¿No? Hay una diferencia entre las nuevas universidades del conurbano y la UBA, ¿no? ¿Vos qué pensás? Bueno, hay una diferencia. Se ha roto el prejuicio estético de la UBA. En la UBA hay un prejuicio estético. Yo me acuerdo que iba a dar clases en la década del 80, pre-alfonsinismo en vigencia en todo el ámbito cultural, y yo para romper con ese esquema me llevaba Crónica, por ejemplo. ¿No? Yo digo Crónica, y hablando de construcción colectiva, hablando de cultura popular, para romper con ese prejuicio estético. En Lomas no me hacía falta, porque éramos todos compañeros, todos vecinos. Vos dabas comunicación social, precisamente. Yo daba literatura y periodismo. Y aparecías con el diario Crónica. Yo aparecía con Crónica, como para provocar. Ese Gabriel Mariotto. ¿No? Porque digo, esta gente ya tiene ese prejuicio. Los compañeros tenían ese prejuicio. En el conurbano no pasa eso. Ya hay una autoestima por lo propio. Y el hecho cultural está en nuestros barrios. Entonces, ¿qué hacemos con la universidad? ¿Qué hacía yo en aquella época en la universidad y qué hicimos después institucionalmente cuando tuve la oportunidad de ser decano? Hacerle ver al compañero que venía a estudiar que la cultura estaba en su casa. En el balsecito de Homero Mansi que cantaba el papá, ahí había cultura. En los libros que tenía en la biblioteca de cajones su papá, ahí estaba la cultura. No en esa posición estética de distancia con el hecho cultural de su barrio. Y entonces cuando hablamos de Raúl González Tuñón, cuando hablamos de Roberto Art, cuando hablamos de Scalabrini, cuando hablamos de Germán Rosenmacher, ¿qué estamos hablando? De hombres, cuadros importantísimos de nuestra literatura, del Gordo Soriano, que hablan de las cuestiones cotidianas, que pueden ellos referenciar ahí, no que tienen que ir a buscarlo en una pose estética distante. Eso fue un hecho muy bueno, muy bueno esto que acabas de decir, muy bueno. Me haces acordar con esa definición que diste de Crónica a la definición que hizo muy bien Daniel Santoro en un programa de Tato Contiza. Ah, sí. ¿La viste? Ese sí, que hace la del sombrero mexicano. Que esperamos que Daniel algún día lo podamos tener. Le vamos a pedir a nuestro amigo... Dice que el hecho cultural es un exabrupto. Por eso el sombrero mexicano es así, dice. Claro. Y el hecho cultural en esta patria es el peronismo, ¿no? Como también explica la capacidad, que la identidad es una apropiación. Y toma otro sombrero, que es el sombrero Colla, que es un bombín inglés. Exacto. Que apropiado por los Collas y transformado en símbolo de identidad. Exacto. Colla y andina. No sabía eso. Ahora, esto que mientras decía, que un tipo que se viste de inglés no es nada, es un argentino que se un viste impersonal, de inglés, nada. Es un cipayo. Ahora, el otro día estaba releyendo libros de la Secretaría de Cultura de Rodolfo Kusch. Entonces decía que para acordar, primero hay que vencerse a sí mismo. Y que lo que atenta contra la construcción colectiva es el ego de los individuos. Y yo veo la política y veo la oposición con unos egos que... Narcisismo, que se llama psicoanalíticamente. Entonces digo, si vos no vencés tu ego, no podés formar parte de un proyecto nacional. Entonces, Néstor y Cristina han entregado el corazón, Néstor lo entregó literalmente, han entregado el corazón en un proyecto nacional que nos incluye. Bueno, los que somos parte de ese proyecto nacional ya hemos vencido nuestro ego para formar parte como actores, soldados, obreros de esa construcción colectiva. Del proyecto colectivo. Tengo una pregunta, Gabriel. ¿Cómo fue que te echó Pepe Liachev de Radio Ciudad de Buenos Aires? Estaba seguro que ibas a preguntar. No, te la gané a vos porque vos la yo quería preguntar. No, nos echó porque ejerció su conducta. De Radio Ciudad, ¿no? De Radio Él era director de la radio de la Ciudad de Buenos Aires. Municipal. El gobierno Grosso. del doctor Grosso, gobierno de Carlos Menem, estaba Pepe Liachev de director de Radio Municipal. Nosotros tuvimos en una coyuntura impensada de la recontra radio trucha que teníamos en Loma de Zamora, ya estaba reconocida por el Confer, digo, a los que buscan, a los que después dicen Mariotto habló en una tubo. Como pibes nosotros
iniciamos ese fenómeno de emisoras comunitarias, que después fueron reconocidas por el Estado. No, Entonces, que eran emisoras comunitarias y los otros que no querían que aparezca esto, Claro. dijeron trucha, no era trucha. No, pero nosotros, como la descalificación la tomábamos como emblema, también éramos nuestros cabecitas negras, orgullosos de serlo. Perfecto. Teníamos Radio Trucha porque la descalificación la tomamos como una bandera.